Esta vez hablaremos acerca de la depreciación y los métodos. ¿En qué consiste la depreciación? La depreciación es el desgaste sistemático al que está sometido la propiedad planta y equipo, o sea, los activos fijos. El deterioro es la pérdida de valor de la propiedad planta y equipo que se genera cuando el importe recuperable es inferior a nuestro valor en libros. El valor residual de la propiedad planta y equipo, conocido como valor de salvamento, es la parte residual de la propiedad planta y equipo que queda al final de su vida útil. Es decir, es el monto el cual estarán dispuestos a pagarnos por ese activo totalmente depreciado. ¿Quién lo determina? La administración de la empresa bajo aquellas especificaciones técnicas. Vida útil de un activo fijo es el tiempo durante el cual la empresa hace uso de este activo. Existen tres métodos de depreciación según la NIC 16. El método de depreciación lineal o de línea recta, el método de depreciación decreciente, el método de depreciación de las unidades de producción. La depreciación lineal o de línea recta consiste en los cargos de montos constantes que se hace dentro de la contabilidad a lo largo de la vida útil del activo. Así también el método decreciente de depreciación consiste en los cargos que irán disminuyendo a lo largo de la vida útil del activo fijo. En el caso del método de las unidades de producción, los cargos estarán basados en la utilización o la producción esperada del activo, o sea, basada en el rendimiento de los activos. Así también la ley del impuesto a la renta nos da las tasas máximas para la depreciación y nos dice que la depreciación de activos fijos no se encuentra condicionado respecto a la aplicación de método alguno de depreciación, con excepción de la depreciación de edificios y construcción, que se debe depreciar bajo el método de línea recta a razón del 5% anual, o sea, a 20 años. Así también como nos da la tasa máxima de depreciación para edificios y construcción, también nos da la tasa máxima de depreciación para otros bienes, ganado de trabajo y de producción, y redes de pesca 25%, vehículos de transporte terrestre, hornos en general 20%, maquinarias y equipos utilizados por las actividades mineras, petrolera y de construcción, excepto muebles y enseres y equipos de oficina, que estarán con el 10%, equipo de procesamiento de datos 25%, maquinaria y equipos adquiridos a partir del 1 de enero del 91, los cuales no están en el punto 3, 10%, así también otros bienes del activo fijo a 10%. Ahora veremos lo que es la depreciación, en este caso por los tres métodos. Sí, los materiales van a estar ahí colgados en la plataforma para que ustedes lo puedan practicar. ¿En qué consiste la depreciación de línea recta? Lo que debemos contar son con tres datos: el valor, en este caso el costo del activo, que está constituido por otros costos que están condicionados a la ley del impuesto a la renta: costo del activo, valor residual y la vida útil. A partir de estos datos nosotros vamos a calcular el importe depreciable. El importe depreciable en este caso es el costo menos el valor residual, que nos da 108,000. El costo del activo menos el valor residual nos da 108,000. Sí, en algunos casos, como la administración de la empresa fija el valor residual, que es el costo que se espera al final de este activo, luego que ya está obsoleto, o como podría ser cero. En este caso es 12,000 y el valor residual es 108,000. Entonces la depreciación en este método es el importe depreciable entre año
de vida, entre la vida útil, ¿no? O en todos los casos es el costo menos el valor residual entre la vida útil, ¿sí? Será el constante, nos dice que va a ser los cargos contablemente de la depreciación. Entonces la depreciación para cada periodo, en este caso el periodo está comprendido por la vida útil, que es 10 años. ¿Sí? Tenemos los 10 años y la depreciación, una vez determinada, nos da 10.800, que es muy sencillo, ¿no? Que es el importe depreciable entre su vida útil. El importe depreciable en este caso era 108.000, que vendría a ser también el costo menos el valor residual. 108.000 entre 10 me da 10.800. Y esto vamos a hacerlo constante para todos los periodos, ¿sí? ¿Sí? Esto se hace constante para todos los periodos, ¿sí? El F4 para congelarlo, para que se convierta en todos los periodos. Así también tenemos en este caso, el importe depreciable, también constante, lo copiamos en cada uno de los periodos. Ahora, depreciación acumulada es aquella depreciación, primeramente sumamos la depreciación o lo transportamos de aquí, ¿sí? Es el primer acumulado. Luego, para el segundo periodo será el acumulado más la depreciación del periodo del año 2020. ¿Sí? Para el siguiente año usted simplemente va a jalar hasta abajo y abajo le sale 108.000. Esto es un indicador que está correcto, en este caso el acumulado. Así también la depreciación total, que debe hacer la sumatoria de 108.000. En este caso el importe en libros es al inicio 120.000 y este irá disminuyendo el importe en libros en función del desgaste o el deterioro o la depreciación de cada periodo, ¿sí? En el primero es menos 10.800, en el segundo sería el valor en libros menos la depreciación del periodo. ¿Sí? Aquí en Excel me permite jalar automáticamente hasta abajo, ¿sí? Y aquí abajo puedo también tener otro indicador que me da el valor residual, ¿sí? El valor residual más el acumulado me tiene que dar el costo del activo en libros, ¿sí? 120.000. ¿Sí? Entonces son indicadores que he hecho bien, en este caso la depreciación por el método de línea recta. Ahora, el otro método con los mismos datos y los mismos montos. En este caso existen tres métodos, ¿no? Estamos en el segundo método, método de las unidades de producción. ¿Sí? También igual tenemos el costo del activo, comprendido por otros conceptos más que son en este caso determinados por la ley del impuesto a la renta. ¿Sí? Son en este caso suman 120.000 y aquí tenemos un valor en este caso del costo del activo por 120.000, valor residual 12.000 y la vida útil está en 10 años, fijado también por la cantidad de producción que va a tener esa maquinaria. En este caso es un tomógrafo que va a sacar tomografías, ¿sí? Entonces fijamos que el máximo de tomografías, esa maquinaria que puede rendir es 15.615 tomografías. Puede ser más, sí, como ejemplo, ¿no? Entonces así también tenemos en este caso las tomografías por cada periodo, ¿sí? Esto lo determinamos, lo podemos determinar también en porcentaje. Muy bien, así también es muy importante determinar las tasas máximas de depreciación, ya que nos da la ley del impuesto a la renta las tasas máximas. En este caso, esta es una maquinaria que según la ley del impuesto a la renta es el 20%. ¿Cómo yo sabría determinar la tasa? En este caso el porcentaje. El porcentaje se determina dividiendo el 100% entre la vida útil. En este caso es 10 años. 100 entre 10 años, ¿a qué porcentaje está? Al 10%. O sea, quiere decir que estoy dentro de los límites, ¿no?
¿sí? Porque el máximo es 20%, ¿sí? Si excediera las tasas máximas que fija la ley del impuesto a la renta, tendría que hacer los reparos tributarios, ¿sí? En este caso, continúo, ¿sí? Voy a hacer el cuadro. Me dice el importe depreciable, igual que el anterior cuadro, me sale 108.000, que es el costo del activo menos el valor residual. 120.000 menos 12.000, 108.000, ¿sí? En el caso de la fórmula, en el anterior era el costo menos el valor residual entre el periodo, ¿sí? O también el importe depreciable, ¿sí? El importe depreciable entre el periodo. Aquí es el importe depreciable por tomografías y por la sumatoria de la tomografía en general, ¿sí? E importe depreciable 108.000 tomografías por año por cada periodo, y en general, que es 15.615, que son datos que están aquí, ¿sí? El total y tomografías por cada periodo. Solamente hay que reemplazar en la fórmula para determinar la depreciación por cada periodo. Este es las tomografías por el primer periodo, tendría que reemplazar por el segundo y el tercero, ¿no? Si yo reemplazo aquí la tomografía del segundo periodo, tendría la depreciación del segundo periodo. Pero veamos en el cuadro cómo funciona, en este caso, la depreciación en el cuadro. ¿Cómo se determina, no? Primeramente tenemos el cuadro de los periodos, tenemos 10 periodos, tomografía por, en este caso por año, ya en este caso determinada, ¿sí? Y total de tomografías, que es la sumatoria de todas las tomografías de cada periodo, que es constante. Esto voy a determinar aquí la depreciación por cada periodo, que es el importe depreciable, ¿sí? Que está 108 por las tomografías por los zapatos, la producción del periodo, entre el total de la producción, ¿no? En este caso tomografías, ¿sí? Tendré en este caso la primera depreciación del periodo. La acumulada vuelvo a copiar lo mismo. El importe en libro es el importe en libros que tenía 120.000 menos 10.098, que es la depreciación del periodo, ¿sí? Para el siguiente hago lo mismo, ¿no? El importe depreciable, que es 108.000 por 1.825, que es la cantidad de tomografías que se espera producir en ese periodo, entre el total de tomografías de los 10 periodos, 15.615, ¿sí? Aquí el acumulado es el que tenía más la depreciación del periodo. En el caso de el valor en libros, es el acumulado menos la depreciación del periodo, ¿sí? Para el resto simplemente ustedes ya lo saben calcular y lo van a tener que jalar. Aquí hay un dato que no está ordenado, ¿no? Es que es el dato del primer, y esto se congela con F4, o si no le agregas el símbolo de dólar a ambos para que cuando jales la fórmula no se mueva, ¿no? Sumo, me tiene que dar 108.000. Aquí el acumulado, que es el anterior más del periodo, ¿sí? Voy sumando, ¿sí? Esto también lo puedo jalar. Aquí, si no hay datos ordenados, me da ¿cuántos? 108.000. Es un indicador que está bien. Aquí la depreciación, el importe en libros, en este caso el importe del costo en libros del activo, es al inicio 120.000 menos la depreciación del primer periodo. Para el segundo es la depreciación acumulada
el valor en libros, que es 109.902 menos la depreciación del periodo, y así sucesivamente, ¿no? Jalaré hasta abajo, ahí hasta obtener el monto de 12.000, que es el valor residual que se espera de ese activo recuperar una vez que está obsoleto. La suma de los dos me da 120.000. Entonces estos indicadores me dicen que la depreciación está correcta. Así también puedo hallar un porcentaje entre el total de tomografía del periodo, entre el total de la sumatoria de todos, ¿no? Puedo hallar el porcentaje de depreciación, el cual puedo multiplicar en este caso por el valor depreciable, y obtener también las depreciaciones, ¿sí? Este es el segundo método, el método de producción. Ahora veamos el tercer método, el método de depreciación de suma de dígitos. Este método de suma de dígitos también trabajaremos con los mismos datos, 120.000 como costo, 10 años, ¿sí? 10 años, así también su valor residual, el importe depreciable, ¿sí? Veamos cómo se trabaja en el cuadro, ¿no? Tenemos aquí 10 años, suma de dígitos se llama porque hay que sumar, en este caso, los periodos. Tenemos periodo 1, 2, 3 hasta 10, ¿sí? La sumatoria de todo esto me da 55, los cuales voy a poner aquí. Y luego aquí en este cuadro voy a ordenarlos como es 10 años, al revés, ¿no? 10, 9, de manera decreciente, ¿sí? Por su método, ¿no? Método decreciente, suma de dígitos. Decreciente porque estoy colocando los periodos de manera descendente y esto es por la suma de dígitos, ¿no? Decreciente, suma de dígitos, que es el tercer método. El decreciente tiene dos formas, ¿no? Esta es una, ¿sí? Aquí 10 años, ¿por qué? ¿Por qué hemos puesto 10 aquí? Porque son 10 años. Y luego hemos sumado, nos da 55. Y luego hallo un factor o un porcentaje, 10 entre 55, ¿qué porcentaje será del total? ¿Sí? Este es el 18.18%. Así sucesivamente saco un porcentaje para cada uno de ellos, ¿sí? Hasta aquí. Luego la depreciación voy multiplicando el 108, que es el importe depreciable, por la tasa, ¿sí? Así sucesivamente iré multiplicando para cada uno de ellos, ¿sí? Sumo toda la depreciación, me tiene que dar 108.000. Ahora aquí voy a hacer la acumulada, ¿no? La acumulada vuelvo a copiar aquí lo mismo y aquí empiezo, ¿no? El que tenía más del periodo, el siguiente también, el que tenía la acumulada más del periodo, ¿no? Y jalo la depreciación hasta abajo. ¿Cuánto me tiene que salir abajo? Me tiene que salir 108.000. ¿Sí? Es un indicador que está bien. Ahora el valor en libros, ¿no? Es los 120.000 menos la depreciación del periodo, ¿sí? Esto también arrastro hasta abajo, ¿sí? Y abajo me tiene que salir el valor residual, ¿no? Más el importe depreciable, tiene que sumar los 120.000. Son indicadores que están correctamente, ¿sí? Ahora veamos, dijimos tres métodos, ¿no? De línea recta, unidad de producción y método decreciente. Pero este método decreciente tiene dos formas, ¿no? Que se llama suma de dígitos y decreciente porque está bajando el periodo. Tasas máximas de depreciación al inicio y tasas de depreciación menores al finalizar, en este caso cuando el activo está ya volviéndose obsoleto. El otro método, que es el método de depreciación decreciente doble cota. ¿Por qué doble cota? Porque aquí el porcentaje primeramente fue a 10 años, que vendría a ser el 10%, ¿no? Doble cota ahora lo vamos a multiplicar por 2 y sería la depreciación a 20%. ¿Cómo sacamos 10? 10 es, dijimos, es el 100%.
entre 10, ¿sí? Entre 10 me da el 10%, ¿sí? Que es lo mismo. Y esto lo multiplico por 2 para trabajar con el método de decreciente de doble cuota, ¿sí? Trabajemos con los mismos datos, ¿sí? Que el cuadro anterior. La fórmula es importe depreciable por doble cuota, por cada periodo, ¿no? E importe depreciable de cada periodo por su doble cuota. Ahora veamos cómo es. Tenemos la vida útil de 10 años, tenemos la doble cuota, ¿sí? Y aquí, en este caso, este método me dice que ponga, aquí registre todo el valor, el costo del activo, que son los 120.000. Luego que multiplique por el 20% para hallar la depreciación del primer año. ¿Sí? Me sale 24.000. La acumulada vuelvo a copiar como siempre. Y aquí el valor, el importe en libros es el costo menos la depreciación del periodo. ¿Sí? Ahora el importe, el segundo importe, el importe depreciable me sale el anterior menos la depreciación, ¿no? Los 120.000 menos los 24.000, ¿sí? Y a este le multiplico por el 20% para la depreciación del segundo periodo. Y el acumulado es la suma del anterior más del periodo. Y el valor en libros, para aquí me saldrá el valor en libros que tenía 96.000 menos 19.200, ¿sí? Pero en Excel es una maravilla, ya solamente le dices a la primera y a la segunda ya no le voy a decir, simplemente lo voy a jalar. Pero ¿qué va a pasar aquí en este método? Si yo para la segunda ya voy a jalar nada más, no me va a cuadrar, ¿sí? No me va a cuadrar como los cuadros anteriores. Sí, en este método lo que se hace es cuadrar en esta última línea. ¿Cómo así? Aquí me tiene que salir, ¿cuánto? Me tiene que salir, como en todos, me tiene que salir 12.000 el valor residual, ¿sí? Para que me cuadre hago esto, ¿no? Simplemente hago este artificio, pongo los 12.000 y resto aquí, ¿no? 16.106 menos los 12.000. Esto me faltaría para que cuadre aquí. Ahora sí, lógicamente, si arrastro, esto me va a cuadrar, ¿sí? Porque solamente me faltaba ese dato para que cuadre. ¿Sí? Entonces aquí hacemos el ajuste para que este cuadro esté cuadrado. ¿Sí? Entonces la depreciación en el Perú, tenemos el plan de cuentas de 68 con la 39, que es depreciación, en este caso de la propiedad, planta y equipo, provisión de la depreciación, y esto es la depreciación, ¿sí? Y este es el asiento por el destino o del gasto de la depreciación. Esto es por el periodo 1, luego haré por el periodo 2. ¿De dónde saco la depreciación? Aquí, ¿no? En este caso es la depreciación, vendría a ser los 24.000 del primer periodo. Del segundo periodo vendría a ser aquí los 19.200, ¿sí? Ahí está. Pero si lo necesito para un mes, lo divido entre 12, ¿sí? Porque a veces provisionamos entre 12, ¿sí? Vamos haciendo en este caso el castigo de la depreciación o el ajuste periódicamente, ¿no? Por un mes, entre 12, ¿sí? Este por un mes y así sucesivamente, ¿sí? Muy bien, eso ha sido todo. Muchas gracias. Aquí va a estar el material para que lo puedan descargar y practicar. Hasta la próxima.